Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿sí? Y vamos a charlar un poco de educación, porque la educación se ha metido casi en el centro de la escena, y le vamos a estar dando la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón a Pablo Cagiani. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia del otro lado del charco? Aquí está, bueno, con un sábado más que agradable, sí, aquí en Buenos Aires, supongo que por ahí por Montevideo también debe estar lindo. Bueno, la idea es que la educación se metió como nunca, casi en el centro de la escena, ¿no, Pablo? Sí, a ver, para contar, digamos, que Uruguay en estas últimas 2 semanas tuvo algunos episodios asociados a un liceo concreto que es el Instituto Vázquez Acevedo, IAVA es la sigla, que tiene un origen muy similar a lo que tienen los Colegio Nacional de la UBA, o algún otro por allí, es decir, era el bachillerato de la universidad en su origen. Hoy depende de la administración de educación secundaria, y allí se dio un conflicto que es muy paradojal, digamos. Uruguay está en un contexto de política educativa muy similar a la que vivió la Argentina durante el periodo de Macri, digamos, con mucho recorte presupuestal, con cuestiones ideológicas del cerno del pensamiento de derechas, digamos, atacando la libertad de cátedra, mucho ataque a los docentes, ni que hablar a la participación. Y en ese escenario, digamos, hay un escenario de reforma de los programas o reforma curricular que todavía no ha tocado el bachillerato. En el IAVA los estudiantes del gremio de estudiantes, digamos, del bachillerato, tienen un salón gremial que en realidad no es un salón, es una entrada lateral al centro educativo que, bueno, oficia de salón gremial, y allí las autoridades entendieron que había que hacer una rampa de accesibilidad. El liceo cuenta con una rampa de accesibilidad y cuenta con un ascensor que está roto hace unos años, que es lo que permite acceder a las 3 plantas que tiene el centro. Esta rampa permitiría el acceso a una sola planta. Bueno, se empezó una discusión por la rampa que terminó con un director separado del cargo porque las autoridades entendieron que no estaba mediando en la situación, sino que se había puesto al lado de los estudiantes, los estudiantes en conflicto con la administración, los docentes bastante preocupados por la arbitrariedad de la separación del cargo del director, pero además con algunas claves muy difíciles de explicar, digamos. Había que desalojar el salón estudiantil para hacer la rampa, pero no hay ninguna licitación que hable de la rampa. No hay informes técnicos que hablen de la rampa. No se pidió permiso, el IAVA es un edificio patrimonial, no se pidió permiso a la Comisión de Patrimonio para hacer la rampa. Es decir, que parece que es un conflicto más bien generado por las autoridades. La separación del cargo del director es una decisión que se toma por una normativa que está derogada, que es de la época de la dictadura, que habla de insubordinación. Se hace con retención de haberes, además, es decir, es un sumario con un grado de arbitrariedad bastante importante, porque no es que no se pueda investigar, digamos, lo que acontece en los centros educativos, pero, claro, digamos, uno separa del cargo a los docentes o a los funcionarios cuando hay que preservar a alguien, o cuando hay que preservar la prueba de la investigación. En este caso no pasa ninguna de las dos situaciones. Claro. Simplemente no tiene... ha motivado a autoridades convocadas al Parlamento, y ha motivado un conflicto que ha tenido una escalada muy complicada. Básicamente terminó hablando hasta el presidente de la República del Salón Gremial, del gremio del IAVA, y es bastante complejo, digamos, porque en definitiva quienes estamos en la educación entendemos los conflictos de las instituciones educativas son cotidianos, son por una merienda, por una falta de un docente, por una disconformidad de un grupo, no tiene que ver necesariamente con la actividad gremial, es parte de lo que pasa en las instituciones educativas y es parte de lo que los adultos abordamos en las instituciones educativas.
En este caso estamos hablando de que son estudiantes que tienen entre 15 y 19 años, es decir, adolescentes y jóvenes que tienen una perspectiva respecto a lo que pasa en su centro de estudios, que tienen ideas, que tienen propuestas para mejorarlo, que tienen críticas. Por lo tanto, los conflictos deberían tener un cauce que tiene mucho más que ver con la formación de los gurises y con generar los climas para que pueda haber clase, que esto que está pasando, que además tiene una responsabilidad muy importante las autoridades. De hecho, los padres del liceo han planteado la necesidad de que las autoridades bajen un poco la agresividad de este tema, digamos. Los docentes levantaron las medidas gremiales para que los gurises puedan dar. Estamos en periodo de exámenes, además, entonces, claro, para que los gurises pudieran rendir los exámenes de las cuestiones, las materias que le quedaron previas de años anteriores. Es decir, hay una situación allí que es compleja, y que efectivamente ha llevado además, y esto capaz que del otro lado del charco se conoce más, digamos, pero a una alineación y a declaraciones de actores políticos de primer nivel, es decir, el presidente de la República, el ministro de Defensa, el ministro de Educación y Cultura, los principales senadores del oficialismo, los principales diputados del oficialismo. No parece, digamos, una discusión por un pasillo de un liceo, algo que tome carácter de cuestión nacional, y menos en esos niveles de beligerancia, ¿no? Claro. Recordemos que siempre estamos hablando de estudiantes de educación media superior, de docentes de bachillerato, es decir, estamos como en registros muy diferentes de cómo abordar esta situación. No es raro en el estilo de gestión que estamos viendo en Uruguay, donde el recorte a la participación y a las voces de los diferentes actores de las más diversas áreas de la sociedad ha sido como sistemático, ¿no? Claro, ahí yo te iba a preguntar, Pablo, porque digo, si uno repasa alguno de los temas, digo, que yo tengo ahí como en la cabeza, digo, la suspensión de docentes de un liceo de San José por haber participado, por alguna foto a favor de un referéndum que se realizaba en Uruguay. El pedido de informe a Mabel Mayo, que a su vez es dirigente gremial. Casualmente, aparte, después de haber peticionado ella justamente frente al presidente, ¿no? En la oportunidad que tuvo de cruzarse con el presidente, ¿no? Y a partir de eso se genera un pedido de informe que viene de una senadora, ¿no? La tercera en la línea presidencial. Bueno, distintos hechos que se han suscitado de violencia, por lo menos en el mes de marzo, conocido en algunos liceos. Y una reforma educativa que nosotros hemos charlado con algunos referentes de educación aquí por estos micrófonos, y por lo menos han dicho que es sin consulta. Todas estas particularidades que se dan en el marco de lo que vos relatabas ahí, excelente, del IABA, digo, es una concatenación de hechos, o en realidad esto que vos mencionabas, o sea, bueno, en la educación siempre hay conflictos y bueno, cada uno se resuelve de la manera que se puede, o acá hay una demostración de mala administración, por lo menos, o la idea de hacer otra cosa con la educación, ¿no? A ver, cuando vemos lo que sucede con los docentes, en realidad ha habido acciones sistemáticas del gobierno, o de actores del gobierno, o de medios de prensa que piensan muy parecido al gobierno, en su libertad de prensa, digamos, que ha sido sistemática. Vos mencionabas los docentes de San José sumariados. Bueno, ahí tenés un caso de una localidad del interior donde se sumarea un conjunto de docentes por sacarse una foto en un liceo vacío en el marco de una actividad gremial. Pero se los investiga, se los separa del cargo, se les retienen los saberes. Hubo movilizaciones en San José. San José no es un departamento que sea muy hostil al gobierno, sino que es un departamento blanco de toda la vida. Pero claro, se metieron con los docentes del liceo departamental, es decir, con los docentes
del pueblo. Claro. Pero decir, bueno, capaz que se le fue la mano al abogado sumariante. No, después hay una comisión investigadora por las licencias sindicales en el Parlamento, que fue un disparate porque el Parlamento no puede investigar sindicatos, terminó eso en una denuncia penal en la justicia a los dirigentes sindicales, tenemos una denuncia penal a dirigentes sindicales del ministro de Defensa, tenemos denuncias penales para consejeros de secundaria del último periodo de gobierno del Frente, que son Celsa Puente y Javier Landoni. Tenemos esto que planteabas de la situación con Mabel Mayo, tenemos esta situación que se está planteando en el IABA, es decir, es sistemático que o actores del gobierno o actores del oficialismo o medios de prensa ataquen a docentes. Es decir, hay una especie de diagnóstico de que el problema son los docentes. Esto es muy malo para los sistemas educativos, primero porque los docentes son parte de la solución, siempre no son parte del problema, pero además porque se genera un clima de trabajo en las instituciones educativas que es complejo, que es el del temor, digamos. Claro. Si yo hago algo, afecto mi carrera, digamos, ¿no? Y esto es una cuestión que se ha hecho sistemática, que una cosa es cuando es en el discurso público, otra cosa es cuando es a través de acciones administrativas o a través de acciones judiciales. En ese sentido es preocupante la situación, es consistente con las modificaciones legales que trajo la ley de urgente consideración respecto a la participación, respecto a la libertad de cátedra, es decir, hay una restricción de las cuestiones democráticas más amplias en términos de la educación pública. Esto es muy consistente además con pensamientos de derecha en la región y en el mundo, es decir, hay que recordar lo que es Escuela Sin Partido en Brasil, hay que recordar, digamos, lo que ha sido en general los movimientos conservadores asociados a la educación pública, que entienden que los mecanismos de participación, de democracia, de construcción de sujetos de ciudadanía con una perspectiva crítica es un problema para su modelo de sociedad además, pero nos habíamos desacostumbrado a esto. Este gobierno además yo creo que tiene algún grado más de autoritarismo que los gobiernos de los partidos tradicionales anteriores, es decir, ha habido expresiones de destacadas autoridades en esto del proceso de reforma, que le han contestado a las inspectoras de primaria, por ejemplo, que si no le gustaba que se fuera. Claro. Una inspectora de primaria es una maestra que tiene título de maestra, que trabajó de maestra 4 años, que concursó para ese cargo, que se formó para ser directora, que concursó para ser directora, que trabajó como directora, que además estudió para ser inspectora, que concursó para ser inspectora, es decir, tiene una vida de trabajo profesional adentro del sistema educativo, pero además cuando asume como inspectora no puede trabajar en la educación privada, le puede tomar 2 grupos en formación docente, es decir, es gente que dedicó su vida profesional a eso, es decir, son votantes de todos los partidos políticos, y desestimar el saber técnico de los cuerpos inspectivos da cuenta de los niveles de autoritarismo que tenemos. De hecho, en estos días está la inspectora técnica de primaria, que es la máxima jerarquía de los 22.000 docentes que hay en primaria, pasando a jubilación con 35 años de trabajo, optando por no pedir las prórrogas que se piden, tiene hasta los 37 en primaria, de los 40, digamos, años de trabajo, puede seguir trabajando, que es algo que se estilaba mucho en las inspecciones técnicas. Por primera vez se está corriendo porque está en un lugar donde en realidad no tiene sentido el trabajo de los cuerpos técnicos. Entonces, creo que tenemos luces amarillas, más allá de lo consulto, lo inconsulto de la reforma, o que es la reforma, donde, bueno, todos los cuadros técnicos te están generando advertencias, que no solo se están desoyendo, sino que se está dinamitando eso que el país había construido, reitero, no en los últimos años, sino durante todo el siglo XX, digamos. Uruguay tiene un sistema educativo público con mucha potencia, pero además con
con este mecanismo de acceder a los cargos por concurso y no por resignación, que es bastante particular del Uruguay, pero que preserva mucho al sistema educativo de los avatares de la política partidaria. Bueno, eso es lo que se está pulverizando. Claro. Estamos charlando con Pablo Caggiani sobre educación. Pablo, te pregunto si analizamos la educación y básicamente la formal, desde inicial a secundaria, en un país como Uruguay, a la idea de esto, de cumplir objetivos o de terminar, sí, tenemos una buena educación. ¿Qué es lo que se busca? ¿Se busca o es importante, digamos, definir? ¿Es evitar la deserción? Que se aprueben los contenidos, que haya contenidos de calidad. Digo, que uno, digamos, cómo hace, digamos, una suerte de prioridades. Sí, a ver, Uruguay tiene un sistema educativo con mucha potencia de lo público estatal. Está centralizado, no está descentralizado como en el caso de Argentina, y tiene algunas virtudes o algunas fortalezas y tiene algunas debilidades o algunos desafíos bien importantes. Desde el comienzo de los gobiernos del Frente, hubo por un lado un incremento presupuestal bien importante. La educación estaba muy abajo en materia de inversión en relación al Producto Bruto Interno, lo cual llevó a la posibilidad de la recuperación salarial de los docentes que estábamos muy sumergidos. Allí en esa cuestión persiste algún debe todavía en materia salarial, sobre todo cuando se compara la docencia con otras profesiones. Pero después lo otro que se hizo, se avanzó mucho en incorporar a aquellos que estaban fuera del sistema educativo, es decir, tanto sea en inicial y primera infancia, que Uruguay tiene prácticamente, tiene universalizado 4 y 5 años, pero tienen 3 años más de un 80% de cobertura, digamos, y en los más chiquitos todavía viene avanzando a ritmo interesante, y después en un proceso que incorporaba a aquellos que no estaban en secundaria o en educación técnica, y esto tenía que ver con que, bueno, hasta hace unos años en Uruguay no era obligatorio el bachillerato, entonces la transición al mundo del trabajo, no estudiar, tenía mucho que ver con la vulnerabilidad social, con un país que no tenía una educación pública potente. Eso fue cambiando y hoy, afortunadamente, tenemos muchos más gurises estudiando, tenemos una dificultad en cuántos culminan el ciclo, es decir, no es que no estén en las aulas, sino que no promueven y por lo tanto no terminan bachillerato. Tenemos un desafío en materia de inequidad de aprendizaje, es decir, entre los que más aprenden y los que menos aprenden hay una brecha que es importante. Esto tiene que ver con que estén todos adentro, digamos. Si los que les va peor no estuvieran adentro, la brecha sería más chica. O sea que es un buen desafío. Y lo otro que ha hecho Uruguay, que es que ha ampliado mucho la oferta terciaria y universitaria en el interior del país. Uruguay es un país donde morías en la capital, digamos, salvo que hicieras formación docente, y eso se ha transformado, ¿no? Ha transformado además el paisaje del país en términos de centros educativos, pero además en términos de localidades donde antes no había jóvenes porque todos los que podían se iban a estudiar. Bueno, hoy hay más jóvenes que los que había antes. Y ese desafío persiste. Tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo del país, tiene que ver mucho con las posibilidades de inversión, de presupuesto público, pero estamos en un escenario donde el gobierno ha optado por recortar en educación. Entonces, es un desafío que persiste. Nos jugamos la vida en términos de país en estos temas. Uruguay es un país donde nacen muy poquitos niños. Se hizo la transición demográfica, como se dice, pasaron de nacer 50.000 niños por año a nacer un poquito más de 30.000. O sea que las cuestiones vinculadas a protección de las infancias y las adolescencias, pero además al desarrollo del valero, por decirlo como, son claves en materia de derechos, pero además en materia de futuro. ¿Qué es lo que sucede?
tuvimos mucho rato diciendo que el sistema educativo, con algunas voces diciendo que el sistema educativo era un desastre. Claro. Y eso caló en parte de la población, y además se basa sobre una verdad a medias, digamos, porque los sistemas educativos, sean buenos, malos o regulares, siempre tienen desafíos, digamos. El día que no tienen desafíos es porque no los estás viendo, porque siempre tiene que existir desafíos en materia de distribución de saberes, de desarrollo de capacidades de los gurises, de formación para los adultos, digamos. Pensemos en lo que es la transformación en el mundo del trabajo, o en el mundo productivo. Es decir, no hay sistema educativo en el mundo que no tenga desafíos. El problema es cuánto te valorás que estás avanzando o no respecto a esos desafíos y cuál era el punto de partida, ¿no? Claro. Porque hoy tenemos unas autoridades que parece que no tuvieran nada que ver con cómo estaba el sistema educativo en el año 2005, y sin embargo todos habían sido gobierno antes del 2005. Entonces es como esas paradojas de la memoria corta, ¿no? Que a veces se pierde. Yo creo que la sociedad está dándose cuenta que la han engañado en lo que le decían en la campaña electoral y en lo que está pasando en la realidad. Y creo que en ese sentido hay que ver de qué manera se daña lo menos posible, sobre todo las cuestiones más difíciles de recomponer, ¿no? Porque si es solo recorte presupuestal, bueno, se arregla con plata. Claro. Si es solo modificaciones legales, se arregla cambiando leyes, es decir, se arregla con trabajo parlamentario. Pero estas cuestiones que tienen que ver con la confianza que existe en las instituciones, en los estudiantes, en la familia, en los docentes y su libertad para trabajar, son cuestiones más difíciles de recomponer, ¿no? Y efectivamente este mensaje de perseguir docentes ha quedado muy claro, digamos. Claro. No separaron del cargo al director del Liceo Vichadero, separaron el cargo al director de el Colegio Nacional de la UBA. Bueno, es una señal. Es clarísimo. No nos queda más tiempo, pero te quería hacer la última, que tiene que ver precisamente con la separación del cargo y la no presentación de suplentes. En este caso, eso es una buena noticia, es una casualidad, a ver cómo es esa lectura de esto cuando, al separar el cargo se pide, hacer una nueva postulación. Ahí parece que no se postuló nadie. Con respecto a ese tema pasaron tres cosas que son muy indicativas de cómo esto no es un problema de relato. Primera situación, la subdirección pidió licencia. Segunda situación, el CODICEN tiene un acta de acuerdo entre los miembros del Consejo Directivo Central, que es quien administra la educación, y por lo tanto administra esta situación del IABA, donde se van a cambiar las inspectoras que están interviniendo sobre el liceo. Es decir, por lo menos hay cambio de figuritas en esto. Esto no quiere decir que tengan responsabilidad o que no, pero aquellas que estuvieron como en la generación de este conflicto no van a estar más. Y lo tercero es esto que planteás, que es, bueno, el cargo se ofrece para quien tenga posibilidades de elegirlo, docentes del mismo centro, directores, o gente que tenga formación como director, y no se elige. Y esto es una noticia agridulce, porque, por un lado, puede no elegirse porque los docentes, que es lo que está sucediendo, tienen una definición de respaldar al director, que entienden que intervino bien en el conflicto, es decir, que intentó mediar, que buscar espacio de diálogo con los adolescentes, que intentó en todo momento que la sangre no llegue al río. Pero por otro lado también está indicando que aquellos, de repente, docentes que tienen otra posición con respecto a este conflicto, que no son del liceo, tampoco eligen. Y esto habla mucho de en qué lugar ha colocado la administración a los docentes. Es decir, porque dirigir un centro educativo es una tarea profesionalmente desafiante. Dirigir un centro de media superior es una tarea interesante para los docentes,
y nadie opta por hacerlo. Entonces, bueno, hay alguna cosa más además del conflicto que está dando cuenta de que nadie quiere estar en ese lugar. Entonces, si tu política educativa o tu administración de la educación lleva a que los docentes no quieran estar en lugares de definición, de gestión de centros educativos, bueno, alguna cosa capaz hay para revisar. Pablo Caggiani, te agradecemos muchísimo la participación y obviamente no va a faltar oportunidad para que volvamos a charlar. Y obviamente, vos viste que hay una barra de orientales que suelen estar cruzando mucho para este lado. Si te venís un sábado, más que bienvenido al estudio Patrick Rice de Radiográfica y poder charlar largo y tendido. Gracias, Pablo. Fuerte abrazo, Andrés, y cuando crucemos el charco vamos por ahí. Ahí está, era el maestro Pablo Caggiani, ¿sí? Integrante de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, charlando aquí sobre educación en Uruguay.